Bien, ahora nosotros vamos a ver cómo es que se resuelve algebraicamente el equilibrio cuadrigaciano o el equilibrio general competitivo. Para esto vamos a imaginar que tenemos dos consumidores. Esos dos consumidores tienen sus funciones que son del tipo Cobb-Douglas para bienes normales. Y pues aunado a ello tienen sus restricciones presupuestarias. Suponga dos consumidores con preferencias Cobb-Douglas. Esto lo podemos expresar como que la utilidad del consumidor A es igual a x1 a la alfa por x2 a la beta, donde x1 es un bien, x2 es un bien, y alfa y beta nos representan y el nivel de preferencia que tienen sobre cada uno de ellos. Para el caso del consumidor B, nosotros podemos decir que es exactamente igual, x1 a la alfa, x2 a la beta. Y si utilizamos en el caso de la empresa rendimientos constantes escalas, pues nosotros podemos definir que beta es igual a 1 menos alfa. Listo, no pasa nada. Pero de momento olvidemos un poquito de eso. También, aunado a esto, sabemos que tienen restricciones presupuestarias. Sus restricciones vienen dadas como la cantidad de ingreso que tienen, tiene que ser igual al gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2. También acá, para A y para B. P1x1 más P2 x2. Insisto, esto nosotros lo resolvimos. Si no lo recuerdas, ve el video a ver cómo se resuelve y por qué lo vamos a utilizar. Cuando los consumidores, ambos consumidores por separado, ya encontraron el valor de sus utilidades óptimas y las demandas óptimas, o lo que nosotros llamamos en el equilibrio general competitivo, las demandas brutas de cada bien, obtenemos las siguientes respuestas. Entonces vamos a poner resolviendo los equilibrios de cada consumidor. Podemos determinar que entonces, resolviendo los equilibrios del consumidor de cada uno de los consumidores, nosotros podemos determinar, o nosotros determinamos más bien, que la demanda óptima del consumidor A del bien 1 es igual a A entre MA sobre P1, que el parámetro A son los parámetros de sensibilidad que vienen de su función de utilidad, y que XA sobre 2, XA a la 2, o la demanda del bien 2, que también depende del precio 1 al precio 2 y su ingreso, es igual a 1 menos A, MA sobre P2. Oye, Abraham, ¿de dónde sale A y de dónde sale 1 menos A? Ok, muy simple. Hay que recordar que yo aquí te había puesto una condición hace unos segundos. A, pues simplemente es alfa, no hay más. Y beta, estábamos comentando que beta, si alfa más beta es igual a 1, entonces nosotros podemos decir que beta es igual a 1 menos alfa. Entonces, este 1 menos alfa es simplemente esto que tenemos acá. O, dicho de otra forma, esto es beta. ¿Vale? Y lo mismo para el consumidor 2. Siempre y cuando tengan las mismas funciones de utilidad. Si no tienen las mismas funciones de utilidad, estas van a ser otras totalmente distintas. Si aquí, por ejemplo, llega a tener un 10 y aquí un 5, existe la posibilidad de que cambie. ¿Lo cambie? No lo sé. Dime aquí en los comentarios. ¿Cambió? ¿Es la misma? Pero pues sí, hay que resolverlo. Entonces, empezamos igual. El parámetro B, que en este caso sería alfa, y 1 menos beta, que sería 1 menos B, que sería beta. Y sus parámetros del ingreso y de los precios. Insisto, esto ya lo vamos a hacer. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es expresar cuál sea de nuestras ecuaciones que nosotros vimos en la clase pasada. Nosotros vimos que podemos expresar el exceso de mercado o el exceso de demanda agregada como un par de ecuaciones que teníamos. Lo podemos expresar en términos de que la demanda y la oferta total sean iguales. Lo podemos expresar de modo que las demandas netas, o la suma de las demandas netas de nuestros consumidores sean igual a 0. Puedes utilizar la que a ti te guste. Yo aquí en este punto voy a utilizar el exceso de demanda agregada. Vamos a ver cómo se resuelve. Antes de seguir avanzando, tenemos que recordar un punto importante. En condiciones de equilibrio,
el ingreso monetario, el ingreso de las personas, se encuentran determinados por el valor de sus dotaciones iniciales. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de su recta presupuestal, nosotros teníamos que M es igual a P1, X1 más P2, X2. Aquí lo único que estamos diciendo nosotros es que para el caso de nuestro equilibrio general competitivo del equilibrio walrasiano, vamos a tener que el ingreso va a estar determinado por P1 y X1 en lugar de ser 1 va a ser su dotación inicial del bien 1, W1 más P2 de W2. ¿Esto qué quiere decir? Pues simplemente que si este es para el caso del consumidor A, vamos a tener que esto va a ser para el caso del consumidor aquí A1 y aquí A2. Y esto es lo que nos estaría representando. Ya con esa analogía ya representada, ahora sí, vamos a ver cómo podemos expresar nosotros nuestras ecuaciones. Lo que vamos a hacer es expresar los excesos de demanda agregada para ambos bienes. Eso se hace mediante nuestra ecuación que teníamos aquí, Z1, que es en función de los precios, que esto es igual al exceso de demanda del consumidor A del bien 1, que se encuentra en función de los precios, más el exceso de demanda del consumidor B del bien 1, que también se encuentra en función de los precios. Y hay que recordar, aquí lo que nosotros queremos determinar es que esto sea igual a 0. Es decir, queremos determinar cuáles son los precios de equilibrio que nos permitan que el exceso de demanda de la economía sea igual a 0. Esto lo podemos expresar de esta forma. El exceso de demanda lo vemos como la demanda del bien 1 del consumidor A, del precio 1 del precio 2, más la demanda del consumidor B del bien 1, que es en función del precio 1 del precio 2, menos sus dotaciones iniciales, menos WA1, que es la dotación inicial del consumidor A del bien 1, menos la dotación inicial del consumidor B del bien 1. ¿Ok? Y recíproco para el caso del bien número 2. Y bien, estas demandas óptimas nosotros ya las conocemos. Ya conocemos la demanda óptima del bien 1, que son las que teníamos aquí antes de que borrara el pizarrón, y estas pues siguen siendo exactamente las mismas. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir. Esto sería lo mismo que al sustituir nosotros vamos a obtener lo siguiente. Bien, y antes de continuar, ¿recuerdas lo que te dije que recordáramos en el pizarrón anterior? Donde decíamos que ahora el ingreso monetario estaba determinado por las dotaciones iniciales de los bienes que tenían nuestros consumidores. ¿No? Pues si no lo recuerdas, aquí te lo pongo de nuevo. Para el caso del consumidor A, su ingreso monetario se encuentra dado por el precio 1 por su dotación inicial del mismo bien, del bien 1, más el precio 2 por la dotación inicial del consumidor A del bien 2. Y para el caso del consumidor B, tenemos que su ingreso monetario se encuentra dado por el precio 1 por su dotación inicial del bien 1 más el precio 2 por su dotación inicial del bien 2. Estamos hablando del consumidor. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos ingresos monetarios se encuentran aquí. Por eso es que es importante. Entonces, vamos a ver. Sustituyendo esto nuevamente aquí, vamos a obtener que A por todo esto, P1 WA1 más P2 WA2 entre P1 más B con MB, que MB es esto, P1 WB1 más P2 WB2 sobre P1 menos todo esto que tenemos aquí. Lo voy a poner aquí con azul para que no se te vaya a olvidar que esto también va. Yo no lo pongo porque ya no tengo espacio, por eso también va aquí. Ok, lo voy a escribir un poco más pequeño para que
podamos tener en nuestra ecuación o nuestra función de exceso de demanda agregada. Z1, función de los precios, es igual a P1WA1 más P2WA2, todo esto sobre P1, más P1W1 más P2W2, todo esto sobre P1, menos las dotaciones iniciales del consumidor A del bien 1, menos la dotación inicial del consumidor B del bien 1. Esta ecuación es importante, así que recuérdala. Esa es la ecuación que nosotros necesitamos resolver o que tenemos que igualar a 0 para poder determinar nuestros precios. Esto para el caso del mercado del bien 1. En el caso del mercado del bien 2, para este mercado lo que vamos a obtener nosotros es que Z2 o el exceso de demanda del mercado 2 va a ser igual a el exceso de demanda del bien 1 menos el exceso de demanda del bien 2. Va a ser igual al exceso de demanda del consumidor 1 o del consumidor A más el exceso de demanda del consumidor B. Esto nosotros simplemente lo expresamos como las ecuaciones que ya tenemos, las traemos y las sustituimos en nuestra función. Eso es igual a 1 menos A por MA entre P2 más 1 menos B por M sobre B sobre P2 menos WA2 menos WB2, que es técnicamente la misma ecuación que teníamos con él, pero con sus respectivos cambios, ¿no? Hay que recordar que esto era beta y esto era beta. Y sabemos que también MA a cuánto vale, que es el ingreso monetario, y el del consumidor B cuánto es. Entonces vamos a sustituir en el caso del bien 2, precio 1, precio 2, esto es igual a 1 menos alfa o 1 menos A, por el ingreso monetario del consumidor A, que es igual a este mismo que tenemos aquí, precio 1, dotación inicial del bien 1, del bien 2, perdón, no, sí, del bien 1, más el precio 2 por la dotación inicial del bien 2, todo eso sobre B2. Esto más 1 menos B por el ingreso monetario del consumidor B, que ya sabemos cuánto es, precio 1 por la dotación inicial de B del bien 1, más el precio 2 de su dotación inicial del consumidor B del bien 2. Esto menos las dotaciones iniciales del consumidor A del bien 2 menos la dotación inicial del consumidor B del bien 2. Y esta es la función de exceso de demanda del bien 2. Entonces, vamos a ponerlo acá. Exceso de demanda agregada del bien 2. Y este es el exceso de demanda agregada para el bien número 1. Aquí, por la ley de Walras y lo que comentábamos en la clase anterior, de que estamos trabajando con precios relativos y que tenemos K-1 ecuaciones independientes, entonces nosotros podemos definir que el precio 2 vale igual a 1. ¿Cómo está eso de que el precio 2 sea igual a 1? Si nosotros sabemos que los precios son relativos, nosotros podemos decir que en el exceso de demanda agregada del bien 2, este P2 es igual a 1. Entonces, nosotros ya tenemos un sistema de ecuaciones diferente. Si el precio 2 es igual a 1, entonces lo que vamos a obtener es que aquí vamos a simplemente decir, para el caso del Z2, el precio 2
es igual a 1. Lo voy a poner con todo. Es igual a 1. Este precio 2 pues ya se va. No lo podemos llevar completamente. Este precio 2 también se va. Este precio 2 de aquí lo vamos a hacer valer 1. Este precio de aquí lo vamos a hacer valer 1. Y las implicaciones para el mercado de bien 1, pues vamos a tener aquí también Z1. Aquí este va a valer 1. Este precio 2 de aquí va a valer 1. Y este precio 2 que tenemos aquí va a valer 1. Entonces, en este punto nosotros ya tenemos nuestras funciones en función de una sola incógnita. Como ya lo tenemos en funciones de una sola incógnita, que es el precio 1, nosotros lo único que tenemos que hacer es igualar la que nosotros querramos, la cual sea de las dos ecuaciones, las igualamos a 0 y despejamos el precio 1. Ya con ese precio 1, nosotros simplemente sustituimos en la otra ecuación. Sustituimos en esta ecuación y ya tenemos las demandas óptimas o los excesos de demanda agregada que van a ser igual a 0. Entonces, vamos a ver. No vamos a hacer el álgebra ahorita en este momento, simplemente vamos a resolver. Vamos a ver que si el precio le vale 2, entonces, y este sería nuestro precio 1. Excelente. Entonces ya sabemos, el precio 1 vale esto. El precio 2, en términos de precios relativos, vale 1. Y estos son los precios que permiten que el mercado del bien 1 y del bien 2 sean exactamente igual a 0. Bien, hasta este punto tú ya puedes resolver el equilibrio general competitivo o el equilibrio walrasiano algébricamente. Lo único que necesitas son funciones de utilidad con este tipo de convexidad, que son del tipo Cobb-Douglas. Necesitas las dotaciones iniciales para nuestros consumidores. Y listo, lo demás es pan comido.